Hermano, están haciendo amenazas violentas contra el juez y el fiscal que llevan su loco caso de asesinato por encargo. El caso de Lil Durk no va a terminar pronto. No solo ha amenazado al juez, sino que también lo han pillado amenazando a testigos y a cualquiera que esté lo suficientemente cerca del caso, y la cosa no pinta bien. En este video, hablaré sobre las amenazas de Lil Durk y lo que significan para su caso. Los federales juegan sucio. Estamos hablando de Lil Durk, la voz de las calles, el hombre que puso al drill de Chicago en el mapa y lo mantuvo allí. Pero ahora mismo, mi chico no está en las listas de éxitos, sino luchando por su vida en un caso federal más complicado que una partida de dados en un estacionamiento. Y fíjate, los fiscales acaban de ser sorprendidos ocultando amenazas de muerte contra el juez y el fiscal durante 7 meses, mientras decidían si Durk debía salir libre o permanecer encarcelado. Sí, has oído bien. Déjame repetirlo para los que estén al fondo y se lo hayan perdido. Durante 7 meses enteros, los federales ocultaron información sobre alguien que llamaba al teléfono del juez, diciendo locuras y exigiendo que liberaran a Durk y a su coacusado. No le dijeron nada a los abogados defensores. No lo mencionaron cuando discutían la fianza. Lo mantuvieron oculto mientras el equipo legal de Durk luchaba con una mano atada a la espalda, sin saber que el juez que decidía su destino había sido amenazado personalmente por alguien que decía ser seguidor de Smork. Los propios fiscales dijeron que estas amenazas provenían de los seguidores de Durk, o de lo que dramáticamente llaman su banda vengativa, como en un episodio de The Wire. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y por qué esto podría cambiar las reglas del juego y dar un giro a uno de los casos federales más importantes de la historia del hip hop? Prepárense, porque esta historia tiene más giros que un paquete de Backwoods, y cada uno de ellos les dejará con la boca abierta. Retrocedamos a principios de 2025. El 22 de febrero, la jueza federal Patricia Donahue, sí, la jueza que preside el caso de Durk, revisó su buzón de voz y encontró 4 mensajes que helarían la sangre a cualquiera. No eran los típicos mensajes airados de alguna Karen molesta por una multa de velocidad. No, eran amenazas de muerte en toda regla contra la jueza, contra los trabajadores del juzgado, amenazas que hablaban de destrucción masiva y de quemarlo todo. La persona que llamó, un tipo cuya voz, según dijeron más tarde los fiscales, pertenecía a alguien del círculo de Durk, dejó estos mensajes con sonidos de disparos en el fondo. Imagínate que estás en el trabajo, revisando tus mensajes, y oyes eso. Eso es diferente. Pero oye, se pone más loco, mucho más loco. La persona que llamó no solo hablaba en círculos y era vaga al respecto, fue específico, inquietantemente específico, diciendo cosas como: si les condenan a cadena perpetua, voy a quemar esta palabrota. Me refiero al mundo, y lo voy a quemar hasta los cimientos. Todo ello mientras exigía al juez Donahue que liberara tanto a Lil Durk como a su amigo DeAndre "D.D." Wilson. No se trataba de comentarios impulsivos, eran intentos calculados y repetidos de presionar a un juez federal para que dejara en libertad a los acusados en uno de los casos de asesinato por encargo más sonados que ha visto el mundo del rap. Y si pensabas que ahí terminaba el drama, estabas muy equivocado, amigo. Avancemos rápidamente hasta el 28 de abril de 2025, poco más de 2 meses después. El fiscal principal, Ian Janiello, el hombre que literalmente está construyendo el caso al estilo Rico contra Smork, recibió su propia serie de amenazas de muerte. Otra persona que llamó, nuevamente gritando que liberaran a Durk, amenazó con matar a Janiello, a otros fiscales de la oficina y al personal del juzgado. Deja que eso se asiente por un segundo. La persona que lleva el caso ahora está recibiendo amenazas, el mismo tipo de energía violenta que se dirigió al juez. Esto no fue al azar. No fue una coincidencia. Según los federales, esto era parte de un patrón deliberado de intimidación diseñado para desestabilizar todo el proceso judicial. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente locas, y me refiero a fascinantes desde el punto de vista legal en el peor sentido posible. La Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI, sí, esa división, se involucró. Investigaron estas amenazas. Se lo tomaron tan en serio que advirtieron a todos y cada uno de los jueces federales del Distrito Central de California. A todos y cada uno. La agencia reconoció que estas amenazas representaban un peligro creíble no solo para el juez Donahue y el fiscal Janiello, sino potencialmente para todo el Poder Judicial Federal de la región. Era algo importante, era algo grave, era el tipo de asunto que hace que las fuerzas del orden federales se movilicen como si respondieran a una amenaza para la seguridad nacional. Pero, y esta es la parte que tiene a todo el mundo desconcertado,
Los abogados defensores no se enteraron de nada de esto hasta el 1 de octubre de 2025. Asimílalo bien. Amenazas en febrero. Amenazas en abril. Investigación del FBI. Advertencias a todos los jueces federales del distrito. Y los abogados que representaban a Lil Durk y a sus coacusados no se enteraron de nada durante 7 meses. Ni durante las audiencias de fianza, ni durante las mociones previas al juicio, ni durante ninguno de los procedimientos legales críticos en los que esta información podría haber sido, no sé, extremadamente relevante para determinar si su cliente estaba recibiendo un trato justo por parte de los tribunales. ¿Entiendes la magnitud de lo que eso significa en las calles del sistema legal? El 8 de mayo de 2025, la jueza Patricia Donahue le denegó la fianza a Durk. Dictaminó que era demasiado peligroso para dejarlo en libertad, que existía riesgo de fuga y que era una amenaza para la comunidad. Está acusado de orquestar un maldito asesinato y de llevar a los asesinos en jets privados. Eso es cosa de mafiosos. No es algo por lo que se pueda conceder la libertad bajo fianza. Fue una derrota crítica, que significaba que Durk permanecería encerrado en el centro de detención metropolitano de Los Ángeles, sin poder ver a su familia, sin poder trabajar en su música, sin poder vivir su vida mientras luchaba contra estos cargos. Y en el momento en que dictó esa sentencia, la jueza Donahue había sido amenazada personalmente por alguien que exigía la liberación de Durk, pero nunca reveló ese hecho. Nunca le dijo a la defensa: por cierto, he recibido amenazas de muerte en este caso. Simplemente dictó sentencia, y Durk permaneció en el condado. El equipo de defensa de Durk, liderado por el legendario Drew Findling, estamos hablando del abogado que ha ganado tantos casos que se ha ganado el apodo de el abogado de los $1.000 millones, salió a la palestra dispuesto a dar guerra. El 13 de noviembre de 2025, presentaron lo que solo puede describirse como un arma nuclear legal, una moción para desestimar toda la acusación o, alternativamente, para expulsar a todos los jueces y fiscales del Distrito Central de California del caso. Así es. No solo piden un nuevo juez, no solo solicitan un fiscal diferente, afirman que todo el caso se ha visto tan comprometido, tan contaminado por este encubrimiento de 7 meses, que no puede proceder de manera justa bajo ninguna circunstancia. En su escrito, los abogados de Durk lanzaron esa bomba. Describieron el ocultamiento de información como un encubrimiento institucional, argumentando que creó un conflicto de intereses irreconciliable que ha comprometido fatalmente toda la acusación. Y su razonamiento es bastante convincente cuando lo analizas detenidamente. Argumentan, y cito directamente de su moción: por decir lo obvio, la jueza Donahue no estaba en condiciones de considerar si el señor Banks era demasiado peligroso para ser puesto en libertad, al haber sido amenazada personalmente por alguien que pretendía actuar en nombre del señor Banks. Pensad en la lógica de esto, amigos. ¿Cómo puede una jueza evaluar de manera justa si un acusado es peligroso cuando está siendo amenazada activamente por personas que dicen estar del lado de ese acusado? ¿Cómo puede sopesar objetivamente las pruebas, evaluar los factores de riesgo y tomar una decisión imparcial cuando hay un elefante enorme y oculto sentado allí mismo, en la sala del tribunal? Es como pedirle a alguien que arbitre un partido improvisado mientras los amigos de un equipo se deslizan entre ellos enviándoles amenazas, y luego no decirle al entrenador del otro equipo lo que está pasando. Todo el asunto huele mal, aunque técnicamente nadie haya hecho nada ilegal. Pero esperen, hay más, porque en el mundo de la Fiscalía Federal, nada es sencillo ni directo, y el gobierno no estaba dispuesto a rendirse y a hacerse el muerto ante estas críticas. El 10 de noviembre de 2025, los fiscales federales presentaron su propia moción, pero no para disculparse por la falta de divulgación, ¿o no? Presentaron una solicitud para que se constituyera un jurado anónimo para el juicio de Durk. ¿Su razonamiento? Afirman que Lil Durk y su colectivo OTF Only the Family demuestran un desprecio por el proceso judicial y que es necesario proteger la identidad de los jurados para evitar interferencias, intimidaciones o cosas peores. En el escrito de 8 páginas, los fiscales describen un patrón continuo de intimidación de testigos y obstrucción directa. No solo señalan las amenazas de muerte contra el juez Donahue y el fiscal Janielo. Afirman que los miembros de OTF han estado intimidando a los testigos que cooperan y a sus familias, creando lo que describen como un clima de miedo diseñado para descarrilar el caso. Incluso afirman que, mientras Durk ha estado encarcelado, él mismo ha participado en conductas obstructivas, como el uso de dispositivos de contrabando, como un Apple Watch con capacidad celular, y el uso de los PIN de los teléfonos de otros reclusos para hacer llamadas a 3 en la cárcel.
El argumento de los fiscales se reduce a lo siguiente. Durk y su banda han demostrado en repetidas ocasiones que no respetan las reglas, que harán lo que sea necesario para entorpecer el proceso, y que la única forma de garantizar un juicio justo es mantener en secreto la identidad de los miembros del jurado para que no puedan ser presionados, amenazados o influenciados. A primera vista, parece razonable. Proteger al jurado, proteger el proceso, garantizar que se haga justicia sin que nadie sea presionado. Pero aquí es donde el argumento de la Fiscalía comienza a desmoronarse como una galleta rancia. El 14 de noviembre de 2025, el gobierno presentó su respuesta a la moción de desestimación de Durk y calificó las preocupaciones de la defensa de frívolas. Frívolas. Básicamente están diciendo, sí, hemos ocultado las amenazas de muerte durante 7 meses, pero no es para tanto. El juez puede seguir siendo imparcial. El fiscal puede seguir siendo objetivo. No hay nada que ver aquí, amigos. La pura audacia de esa respuesta es descabellada. Estamos hablando de amenazas de muerte contra funcionarios judiciales, en un caso en el que el acusado se enfrenta a cadena perpetua en un tribunal federal. Estamos hablando de 7 meses de silencio sobre información que afecta directamente a la imparcialidad de las audiencias de fianza y los procedimientos previos al juicio. Y la respuesta de la Fiscalía es, en esencia, dejen de llorar. Esto no cambia nada. La zona de guerra legal. Ahora alejémonos un momento y veamos el panorama general, porque esto no está sucediendo en el vacío. Todo esto se desarrolla en el contexto de uno de los casos federales más graves en la historia del hip hop. Un cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo que podría enviar a Lil Durk a la cárcel por el resto de su vida. El caso en sí se deriva de un trágico incidente ocurrido el 19 de agosto de 2022 en una gasolinera de West Hollywood. Según los fiscales federales, Lil Durk, motivado por vengarse del asesinato en noviembre de 2020 de su amigo de toda la vida y artista de OTF King Von, supuestamente orquestó un atentado contra el rapero rival Quando Rondo. 5 tiradores, todos ellos presuntamente afiliados a OTF, volaron de Chicago a Los Ángeles, rastrearon a Rondo durante horas como si estuvieran en una misión y dispararon en una gasolinera cerca del centro comercial Beverly Center. Dispararon al menos 18 balas, incluyendo disparos con un interruptor totalmente automático. Cuando Rondo salió ileso, pero su primo de 24 años, Xavier Robinson, recibió un disparo y murió en el fuego cruzado. La Fiscalía alega que Durk financió toda la operación: vuelos, hoteles, coches de alquiler, pasamontañas, las armas, todo pagado con recursos de OTF. Afirman que coordinó la logística, diciendo a su gente cosas como «no reservéis vuelos con nombres relacionados conmigo para evitar dejar rastro». Los registros bancarios muestran supuestamente pagos realizados con una tarjeta de crédito a nombre de Durk. Los mensajes de texto supuestamente muestran cómo dirigía la operación a distancia. Se trata de un caso circunstancial, basado en registros financieros, comunicaciones y testimonios de informantes, pero es un caso grave que ha puesto nerviosos a todos los miembros de la industria. Lil Durk fue detenido el 24 de octubre de 2024, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Los fiscales afirman que intentaba huir del país, ya que había reservado vuelos internacionales a Dubái, un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. La defensa refuta esta caracterización, argumentando que Durk es un artista de fama internacional con motivos comerciales legítimos para viajar al extranjero y que el viaje se planeó mucho antes de que se produjeran las detenciones. Pero la imagen era terrible, realmente terrible. Y junto con la gravedad de los cargos, se denegó la fianza. Desde su detención, Durk ha permanecido sin fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. Una acusación sustitutiva en abril de 2025 añadió un cargo de acoso a los de conspiración y tenencia de armas de fuego, aunque las referencias a las letras de Durk, que inicialmente se incluyeron como prueba, fueron desestimadas por un juez que reconoció los problemas relacionados con la primera enmienda. La Fiscalía anunció en junio de 2025 que no solicitaría la pena de muerte, pero no nos equivoquemos. Durk se enfrenta a cadena perpetua en una prisión federal si es declarado culpable. Sus 5 coacusados, Kayvon London Grant, DeAndre Dontrell, Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston, se enfrentan a cargos y riesgos similares. No se trata de un caso estatal en el que se pueda negociar una reducción de la pena por homicidio involuntario y cumplir una condena corta.
Se trata del sistema federal, donde la tasa de condenas ronda el 90%. Las sentencias son severas y las penas mínimas obligatorias dejan poco margen para la negociación o la indulgencia. Así que ahora nos encontramos en una encrucijada absolutamente crítica, en la que las amenazas de muerte y el encubrimiento han supuesto un gran obstáculo para una maquinaria legal ya de por sí compleja. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Podrá Durk conseguir que se desestime el caso? ¿O se trata solo de una estrategia legal diseñada para crear motivos de apelación si se le declara culpable? Empecemos por los mecanismos legales que el equipo de Durk está tratando de llevar a cabo, ya que comprender la estrategia es fundamental para apreciar lo realmente inédita que es toda esta situación. Cuando los abogados defensores presentan una moción de desestimación basada en la mala conducta de la Fiscalía o el sesgo judicial, esencialmente argumentan que el derecho constitucional del acusado a un proceso justo ha sido violado de tal manera que el caso no puede proceder de manera imparcial. No se trata solo de volver a empezar con un juez diferente. Se trata de decir que toda la base de la acusación está podrida hasta la médula, que la balanza de la justicia se ha inclinado de manera tan fundamental que no hay forma de volver a nivelarla. Ahora, hablemos de Drew Findling, porque si vas a desafiar a todo el aparato fiscal federal, más vale que traigas a alguien que sepa pelear en estas calles legales. Findling no es un abogado cualquiera. Se ganó el apodo de abogado de los $1.000 millones por una razón, ya que ha representado a todo el mundo, desde Gucci Mane hasta Cardi B, pasando por EFN Lucci y NBA Youngboy. Su historial incluye victorias en casos que parecían imposibles de ganar, como el de una mujer que prendió fuego a su marido y fue declarada inocente por la defensa del síndrome de la esposa maltratada. Eso es nivel. En entrevistas sobre el caso, Findling ha sido metódico al desglosar los errores del gobierno. Señaló que el retraso de 7 meses en la divulgación no fue solo un pequeño descuido, sino un fallo sistemático que afectó a múltiples etapas críticas del caso. Presentamos una moción de desestimación porque dijimos que alguien dijo algo, ya fuera a propósito o, muy probablemente, por negligencia, ante un gran jurado, lo que socava la propia acusación. Así que solicitamos la desestimación del caso. Todas las audiencias de fianza, todas las mociones previas al juicio, todas las decisiones estratégicas tomadas por la defensa se hicieron sin información crucial sobre las amenazas dirigidas a los funcionarios judiciales. Eso no solo es injusto, según Findling es inconstitucional y una violación de los derechos de Durk. Pero Findling no solo se centra en la falta de divulgación, también ha estado desmantelando sistemáticamente otros aspectos del caso de la Fiscalía, pieza por pieza. ¿Recuerdan que mencioné que la acusación sustitutiva incluía inicialmente referencias a las letras de Lil Durk como prueba? Sí, sobre toda esa situación. La Fiscalía afirmó que Durk lanzó una canción llamada Wonderful Wayne and Jackie Boy con Babyface Ray y que esta canción fue creada para celebrar y monetizar la muerte de Saviaya Robinson. Hay una canción en la que Durk solo colaboraba, y en esa canción no hay gritos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que figura en la acusación. Findling y su equipo se pusieron inmediatamente manos a la obra y entrevistaron a productores y ejecutivos de la industria musical. Lo que descubrieron fue impactante. La canción, concretamente la estrofa de Durk, se había grabado 7 meses antes de que se produjera el tiroteo. A menos que Durk tuviera una bola de cristal y pudiera ver el futuro como un Nostradamus del rap, era absolutamente imposible que su letra celebrara un acontecimiento que aún no había ocurrido. El juez finalmente eliminó las referencias de la letra de la acusación, pero el daño a la imagen pública de Durk ya estaba hecho. Esto plantea una cuestión más amplia que va mucho más allá del caso de Lil Durk y afecta a toda la cultura. Se sientan y revisan no cientos ni miles, sino probablemente decenas de miles, si no cientos de miles de versos, y tratan de encontrar algo que, en su opinión, esté relacionado de alguna manera con un delito. El uso de letras de rap como prueba en procesos penales se volvió cada vez más controvertido, y los defensores de los derechos civiles argumentaron que criminaliza injustamente la expresión artística y se dirige de manera desproporcionada a los artistas negros. California aprobó la Ley de Despenalización de la Expresión Artística en 2022, que limita el uso de letras de rap en los casos penales estatales. Pero este es un proceso federal, por lo que esa protección no se aplica aquí. Sé que algunos congresistas intentaron hacer lo mismo en los casos federales. No creo que tenga el impulso necesario, pero me alegra saber que hay gente en Washington que se pregunta, ¿realmente necesitamos hacer esto?
Findling se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, señalando que los fiscales no someten otras formas de arte al mismo nivel de escrutinio. Nadie analiza las canciones country sobre beber y conducir para procesar casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Nadie utiliza las letras de heavy metal sobre violencia para construir casos de asesinato. Pero con el rap, en particular el drill rap de artistas de Chicago como Lil Durk, los fiscales revisan rutinariamente miles y miles de versos en busca de cualquier cosa que pueda relacionarse con actividades delictivas. Tenemos que distinguir entre una organización de 6 personas que cometen allanamientos de morada y crean una etiqueta falsa y un tipo que va al estudio 2 veces al año. Eso es totalmente diferente a la gente que va al estudio y que son profesionales que a veces pasan allí 20 horas al día. El contexto más amplio es importante aquí, porque el caso de Durk forma parte de una inquietante tendencia de los fiscales federales a tratar a los colectivos de hip hop como si fueran empresas criminales sacadas directamente de El Padrino. Lo vimos con el caso YSL Rico de Young Thug en Atlanta, donde los fiscales intentaron argumentar que un sello discográfico era en realidad una banda callejera que operaba bajo la cobertura de una empresa. Lo vemos ahora con las afirmaciones de que OTF no es solo un colectivo musical, sino una entidad de hecho, dedicada al asesinato y la violencia. Lo que realmente está en juego. Volvamos a la batalla legal inmediata que nos ocupa. La insistencia de la Fiscalía en un jurado anónimo añade otra capa de complejidad a esta situación ya de por sí bizantina. Los jurados anónimos son relativamente raros en el ámbito legal y suelen reservarse para casos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo o situaciones en las que hay un historial demostrado de manipulación del jurado. Al solicitarlo, los fiscales están diciendo esencialmente que Lil Durk y su gente representan una amenaza tal para el proceso judicial que los posibles jurados deben ser protegidos para que no se filtre su identidad. La defensa de Durk se opone firmemente a esta solicitud, argumentando que perjudica aún más a su cliente al hacerle parecer más peligroso de lo que realmente lo es según las pruebas. Sostienen que no hay pruebas directas que relacionen a Durk con ninguna intimidación o amenaza a testigos, y que el uso de un jurado anónimo crea una atmósfera de miedo que podría influir en los jurados para que dicten una sentencia condenatoria simplemente porque se les ha hecho creer que el acusado es tan peligroso que sus identidades deben ocultarse por su propia seguridad. La ironía aquí es casi insoportable. La Fiscalía argumenta que necesita un jurado anónimo debido a las amenazas e intimidaciones en el caso, pero ocultó a la defensa durante 7 meses las amenazas más graves, las dirigidas contra el juez y el propio fiscal. Quiere proteger a hipotéticos futuros jurados, mientras que no ha abordado adecuadamente las amenazas que realmente se produjeron contra funcionarios judiciales reales. La contradicción es evidente y tiene a todo el mundo rascándose la cabeza. Ahora, hablemos de lo que la Fiscalía afirma que Durk hizo mientras estuvo recluido, ya que estas acusaciones influyen en gran medida en su argumento de por qué debe permanecer detenido y por qué es necesario un jurado anónimo. Según los documentos judiciales, Durk supuestamente violó numerosas normas de la cárcel en el centro de detención metropolitano. Los fiscales afirman que utilizó las cuentas telefónicas de otros 13 reclusos para realizar llamadas a 3, eludiendo los sistemas de vigilancia de las instalaciones. También alegan que poseía e intentó destruir un Apple Watch de contrabando con capacidad celular. Estas infracciones se citaron como prueba del desprecio por las normas de Durk y se tuvieron en cuenta en la decisión del juez Donahue de denegarle la libertad bajo fianza en mayo de 2025. Pero, una vez más, volvemos al problema central. ¿Cómo sabemos que esa decisión se tomó de forma justa, cuando el juez actuaba bajo la sombra de amenazas de muerte no reveladas? La defensa argumenta que no podemos saberlo, y que esa incertidumbre por sí sola es suficiente para viciar todo el proceso. Más allá del caso inmediato contra Durk, los fiscales también lo relacionaron con otros incidentes violentos, aunque aún no se le ha acusado de estos hechos. En diciembre de 2024, unos documentos desclasificados revelaron las acusaciones del FBI que vinculaban a Durk con la financiación de otro asesinato por encargo en Chicago, el asesinato de Stephen Mack el 7 de enero de 2022, a las afueras de un centro juvenil. Los fiscales afirman que se trataba de una venganza por el asesinato del hermano de Durk, Dee Tang, y utilizaron esta información durante los argumentos sobre la fianza para presentar a Durk como alguien con un patrón de financiación de represalias violentas. También ha habido informes sobre un testigo confidencial, sí, un soplón, que afirma que Durk
puso recompensas por 6 personas más, aunque los detalles siguen estando en gran parte censurados en los documentos judiciales. Estas acusaciones no han dado lugar a cargos adicionales, pero se han presentado para crear una narrativa de Durk como alguien que utiliza habitualmente la violencia para resolver disputas y mantener su credibilidad en la calle. Mírame a mí, porque soy un gran conocedor de Durk y llevo tanto tiempo siguiendo este asunto que creo que hay 6 asesinatos con los que Durk podría tener algo que ver. El juicio está previsto para el 20 de enero de 2026, ante el juez federal Michael Fitzgerald. Se espera que pronto se celebre una audiencia sobre la moción de desestimación de la defensa y la solicitud de jurado anónimo del gobierno, lo que podría reestructurar toda la trayectoria del caso. Si se concede la moción de desestimación, lo que sería un resultado extremadamente raro en un tribunal federal, los cargos contra Durk podrían ser desestimados por completo. Lo más probable es que el tribunal ordene que un nuevo juez y fiscal se encarguen del caso, lo que esencialmente supondría reiniciar todo el proceso judicial. Pero incluso si la moción de desestimación fracasa, el equipo de Durk tiene otras vías que explorar. Podrían argumentar que cualquier condena debería ser revocada en apelación basándose en la cuestión de la no divulgación. Podrían solicitar que la decisión del juez Donoghue sobre la fianza sea revisada por otro juez que no haya sido amenazado. Podrían impugnar la solicitud de un jurado anónimo por considerar que crea un prejuicio indebido. En resumen, tienen múltiples opciones estratégicas y con alguien como Drew Findling al frente, puedes apostar a que explorarán todas las vías disponibles. Ahora retrocedamos y veamos el panorama general, porque este caso no se trata solo de Lil Durk y de si él orquestó un asesinato por encargo. Se ha convertido en un referéndum sobre cómo el sistema de justicia penal maneja a los acusados de alto perfil, en particular a los artistas negros de la comunidad hip hop. Se trata de si los fiscales pueden mantener en secreto información crucial mientras afirman buscar justicia. Empecemos por el elemento humano de esta historia, porque es fácil perderse en los detalles legales y olvidar que hay personas reales afectadas por todo este drama que se desarrolla entre la calle y los tribunales. Saviaya Robinson, el primo de 24 años de Quando Rondo, que murió en el tiroteo de West Hollywood, fue, según todos los indicios, una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado de una disputa con la que no tenía nada que ver. Solo estaba echando gasolina, viviendo su vida cuando estalló el tiroteo. Su madre presentó una demanda por homicidio culposo contra Lil Durk en febrero de 2025, buscando que se responsabilizara por la muerte de su hijo. Es un dolor real, una pérdida real, un sufrimiento real que ninguna maniobra legal puede deshacer ni devolver. Al mismo tiempo, Lil Durk tiene 6 hijos que no han visto a su padre más que a través del cristal de la prisión desde octubre de 2024. Tiene una madre, un padre con el que volvió a conectar después de 26 años de distanciamiento, hermanos, amigos, toda una comunidad en Chicago que lo admira no solo como artista, sino como alguien que salió adelante, que logró el éxito contra todo pronóstico. Fundó la Neighborhood Heroes Foundation, que trabaja en iniciativas contra la violencia en los mismos barrios, desde los que, según la fiscalía, organizaba los asesinatos. Las contradicciones son evidentes y reales. Y luego está King Von, cuya muerte en noviembre de 2020 supuestamente puso todo esto en marcha como fichas de dominó cayendo. Von y Durk eran más que compañeros de sello discográfico o socios comerciales. Eran hermanos en todos los sentidos, excepto en el biológico. Crecieron juntos en O'Block, en el sur de Chicago. Navegaron juntos por las traicioneras aguas del drill rap, donde la autenticidad a menudo significa relatar violencia y pérdidas reales. Cuando Von fue asesinado fuera de un salón de narguiles de Atlanta durante un enfrentamiento con la pandilla de Quando Rondo, Durk quedó devastado. Timothy, Lul Tim, Leaks, que estaba con Quando Rondo esa noche, disparó y mató a King Von en lo que más tarde se dictaminó como defensa propia. Los cargos de asesinato contra Leaks fueron desestimados en agosto de 2023 en virtud de la Ley de Defensa Propia de Georgia. Es un hombre libre que anda por las calles. Von está muerto y enterrado. Y según los fiscales, esa muerte desencadenó un ciclo de represalias que condujo a la muerte de Saviaya Robinson casi 2 años después. Esto nos lleva a uno de los aspectos más cruciales del caso de Durk, la posibilidad de que los coacusados cooperen, es decir, que delaten, en términos callejeros. Los casos federales dependen de la cooperación. La tasa de condenas es tan alta precisamente porque los fiscales son expertos en hacer que los acusados cambien de bando y testifiquen unos contra otros a cambio de una reducción de la pena.
Hay rumores persistentes de que uno de los coacusados de Durk, posiblemente Kavon Bunny Grant, podría estar cooperando con las autoridades, aunque aún no se ha confirmado nada oficialmente. Si alguien de la cúpula de la OTF, alguien que estuvo presente en la planificación y ejecución del presunto asesinato, decide cooperar y delatar a Durk, sus posibilidades de ganar el caso se reducen drásticamente. Los fiscales federales no tienen que demostrar su caso más allá de toda duda, solo tienen que convencer a 12 jurados más allá de toda duda razonable. Y cuando tienes a alguien en el estrado diciendo, sí, yo estaba allí, sí, Durk pagó por ello, sí, él dio luz verde, es un testimonio devastadoramente poderoso, incluso si proviene de alguien que testifica para salvar su propio pellejo de la vida en la cárcel federal. Por otro lado, si todos los coacusados de Durk se mantienen firmes y se niegan a cooperar, sus posibilidades mejoran significativamente. Sí, creo que tiene posibilidades de salir airoso y no solo eso, creo que los federales están en una maldita racha perdedora últimamente, porque hay mucha gente que está ganando malditos casos y no por nada. El caso de la Fiscalía parece basarse en gran medida en pruebas circunstanciales. Registros financieros, mensajes de texto, documentos de viaje. Son buenas pruebas, no lo malinterpretes. Pero no es lo mismo que tener a alguien que realmente estuvo allí diciendo, esto es exactamente lo que pasó, y este es el papel que desempeñó Durk. Sin ese testimonio interno, es mucho más fácil para la defensa establecer una duda razonable. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.